Ok, ahora sí, equipo. Bien, ¿de qué va a tratar la clase de hoy? Hoy vamos a ver un temita que lo mejor de esto es que no muchos traders logran conocer este concepto. Y es el concepto de lo que es una PRZ, una PRC. ¿Y qué es una PRC? Nosotros le vamos a decir PRZ por Potential Reversal Zone. Va a ser la zona de reversión potencial del precio. Ahora vamos a estar viendo un poquito el concepto. Bien, primero que nada, repasando sobre las últimas dos clases que fueron el Fibonacci y la extensión de Fibonacci. Nosotros vamos a tener la regla áurea del Fibonacci, que como ya sabemos, las reglas del Fibonacci son infalibles y son reglas naturales. O sea, ¿qué significa son reglas naturales? Las tenemos por todos lados. El ejemplo que había mostrado era que, por ejemplo, si nosotros medimos todo nuestro cuerpo y luego medimos nuestra altura desde la cabeza hasta el ombligo y hacemos la división, el resultado va a ser 0,618. ¿Por qué? Porque nuestro ombligo está exactamente en el 61,8% de nuestro cuerpo. O sea, las reglas del Fibonacci realmente son reglas áureas muy, pero muy importantes en todo lo que respecta a la naturaleza. La espiral de Fibonacci, que es algo que si bien no vimos, les puedo comentar ahora muy rapidito, es una espiral que explica la teoría de Fibonacci, el cual va creciendo mientras más pasa el tiempo. Y este espiral lo podemos encontrar en muchísimos casos de la naturaleza, lo podemos encontrar en torbellinos, lo podemos encontrar, por ejemplo, en las flores, en las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, con ya los conceptos de estas reglas áureas, nosotros vamos a ver que se cumplen todo lo que existe el Fibonacci. Siempre, todo es Fibonacci. Todo en el universo es un Fibonacci. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos buenas rachas, una racha muy positiva, y luego tenemos una racha negativa, lo que pueden ver es que en realidad lo que estamos haciendo es un retroceso, no estamos haciendo una caída completa. No es una caída completa, sino que es un retroceso. ¿Por qué? Porque tuvimos nosotros un impulso. La vida se rige en ley de impulso y retroceso, de onda impulsiva y onda correctiva. Y más con el Fibonacci todavía. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, simplemente no estás mal, estás en tu 61.8 del Fibonacci. Busca mejor un soporte y empieza a subir de nuevo. Entonces, bien, un matemático de la hostia. Sí, chicos, yo en el tiempo que me dediqué al trading investigué muchísimo sobre Fibonacci, es una ley que me encanta, es una de las pocas creencias que tengo realmente. Entonces, bien, ahora, nosotros sabemos cómo funcionan el retroceso y la extensión, pero ¿qué pasaría si varios puntos de Fibonacci se cruzan en una misma zona? O sea, no sé si pusieron a pensar eso. O sea, nosotros tenemos que trazar el Fibonacci desde el inicio al final del impulso, según la regla. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros trazamos distintos tipos de Fibonacci? Y estos Fibonaccis nos dan zonas en las que se cruzan los puntos. No sé si se pusieron a pensarlo, pero es algo muy loco. Y es que la mayoría de gente, el tema con el trading áureo, es que la mayoría de gente no busca hacer estas cosas. Simplemente se queda en el marco. Y cuando yo empecé a avanzar con el Fibonacci, empecé a ver de a poco que podía trazarlo de diferentes maneras. O sea, no necesariamente únicamente con la regla del Fibonacci de inicio a fin del impulso, sino de otras distintas maneras. ¿Cómo podían hacer estas? Por ejemplo, la iba trazando desde un impulso a otro, luego lo trazaba desde el primer impulso, luego lo trazaba desde el último, y me daba zonas igual, y el precio respetaba esas zonas. O sea, era loco, porque estaba fuera de las reglas que nos dicen todos. O sea, la regla desde el inicio hasta el final del impulso, la regla que yo les había mostrado también. Entonces, bien, acá empieza la duda. ¿Qué pasa si trazo muchos Fibonaccis, o trazo dos o tres Fibonaccis, y me dan una misma zona? Una zona en donde se cruzan los mejores puntos. Entonces, bien, acá empieza a aparecer lo que es nuestra zona potencial de reversión, nuestra PRZ. Es exactamente esto. Es el cruce de varios puntos de Fibonacci en la misma zona. O sea, primero, obviamente, lo vamos a estar viendo de una manera teórica y después vamos a pasar a la práctica.
O sea, voy a mostrarles muchos ejemplos de cómo podemos hacer y ustedes van a poder de a poco ir preguntándome. Me gustaría muchísimo que se puedan prender el micrófono o lo escriban por el chat para ir preguntando cuando lo vayamos haciendo y dando distintos tipos de vista. Porque lo mejor de esto, de la regla áurea del Fibonacci, es que no existe manera correcta. O sea, lo que tenemos que hacer es experimento. Yo cada día reinvento mi estrategia, reinvento cada día mi estrategia de Fibonacci. La estrategia que vamos a ver ahora en 3, 4, 5 clases, vamos a ver una estrategia muy sencilla utilizando Fibonacci. Eh, es una estrategia básica a la que ustedes la pueden moldear a su gusto, la pueden moldear a lo que a ustedes más les guste y van a ver que siempre y cuando cumpla determinadas condiciones, va a ser un punto de reversión brutal lo que van a estar tomando. Eso es lo mejor del Fibonacci, no tiene reglas. O sea, las reglas son muy limitadas. Tienen que cumplir nomás alguna que otra condición, pero no reglas. Entonces, bien, acá entramos a lo que es la PRZ. El concepto de PRZ aparece cuando hablamos de que varios puntos del FIBO, o sea, de nuestro retroceso y nuestra extensión del FIBO, convergen en una zona única, o sea, que se juntan en una única zona, dando un punto donde el precio tiene mucha mayor fuerza de giro y permite dar reversiones más fuertes y seguras. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros podemos predecir a futuro cuál va a ser el próximo soporte y resistencia del precio utilizando únicamente el Fibonacci. Sin líneas de tendencia, sin soportes resistencias, sin todas esas cosas. Obviamente siempre es mejor mientras más cosas tengamos. Tener, como yo les digo siempre, la confluencia. La confluencia es juntar varias cosas en una misma zona. O sea, por eso hablo también cuando hacemos binarias. Por ejemplo, si los que se conectan a los Zoom de binarias lo vieron. Yo trazo un Fibonacci, después trazo otro, y cuando me da una zonita, la marco. Y si me gusta la zonita, le entramos. Y ustedes vieron que esa estrategia de binarias es, no digo 90% efectiva, porque no sé si 90, pero es un 80% efectiva. Anoche 2-0, hoy 3-0, la semana pasada también salimos como fácil 7-1, 7-3, algo así. O sea, cerramos con resultados magníficos. Y uso estas reglas nomás. Entonces, bien, esto nos permite encontrar los puntos más fuertes a futuro. Obviamente, las condiciones que yo les estaba nombrando es que sean de los puntos más importantes. Por ejemplo, yo les comenté en la clase pasada que hay puntos en el Fibonacci como el 23.6 que yo no lo uso. ¿Por qué no lo uso? Porque no tiene un significado áureo. La clase de Fibonacci vimos los significados áureos, de que el 61.8 es el número áureo, de que el 50% representa el equilibrio y demás. Entonces, ahí empezamos a ver qué significado puede pegar con otro. Entonces, lo que nos vamos a concentrar son, primero que nada, en dos puntos que ya vimos en la clase pasada, que son el 61.8 y el 78.6. Y luego vamos a estar centrándonos en otros dos puntos muy fuertes, que son el 127.2 y el 161.8, que son puntos que no todos usan. ¿Y cuál es la ventaja de que no todos los usen? Simple. Como ya saben, por ejemplo, el mercado manipula, y manipula a la gente que usa información que todos tienen. Por ejemplo, a los que usan soportes y resistencias, el mercado lo suele manipular mucho, porque es información que todos tienen y le es más fácil al mercado sacar dinero de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas pierden porque usan información que todos tienen. Ahora, lo bueno de la PRZ, lo bueno de los puntos 127, 161, ¿cuál es? Es que no todos lo saben usar o no todos los usan. Es más, apuesto a que vamos a ser sinceros. De acá de las personas que están conectadas, me gustaría que pongan en el chat rápido, así seguimos. ¿Quiénes sabían antes de entrar lo que es una PRZ? Lo que es una zona potencial de reversión. Man, yo apenas sí sabía que era un soporte y una resistencia. Es que sí, es que aplica de esa manera. Y eso es lo genial de esto. O sea, ustedes buscan PRZ en YouTube y les juro que la información que aparece no tiene nada que ver con el concepto real de lo que es el punto. Entonces, bien, vamos continuando un poquito, así pasamos a la práctica y les muestro cómo ejercerlo en práctica, para que no se queden únicamente con la teoría. Hola Nacho, Sí, te habla Sergio. sí, sí. Viste que yo soy muy nuevo en esto y bueno,
voy escuchando las charlas y yo no sé lo que es una resistencia, un soporte. Yo lo único que sabía era la resistencia para la estufa. Eh, Escúchame, viste que ustedes hablan sobre los 51 pips y 100 Sí, pips, ¿no es cierto? Eh, Cuando ponele que yo invierto $10, ¿no? sí. Y vos decís, bueno, hay 51 pips. ¿Qué quiere decir eso? Ok. eh, ahora, déjame que lo terminamos después de la clase, eso. Te lo explico bien porque es un poquito complejo. Más que nada Ah, bueno, bueno. para centrarnos en Pensé el que tema era de más clase. sencillo. Está bien, Eh, perdón. es sencillo en realidad, pero complejo porque son dos partes. O sea, dependiendo de si es opciones binarias o forex. Por eso, Ah, perfecto, le- bárbaro. ahora lo dejamos para un toque después. Así más que nada para Sí, cerrar ya después el te tema. pregunto aparte. Dale, gracias. Dale, de nada, Sergio. Gracias a vos. Bien, entonces, ¿para qué nos sirven las PRZ? Es que nosotros con las PRZ podemos predecir dónde va a ser el próximo punto de soporte o resistencia en el precio para poder operar el movimiento. O sea, para poder operar el movimiento que nos va a generar esto. Entonces, bien, vamos a salir un poquito del PDF y vamos a pasar a la práctica. Entonces, bien, ¿nosotros qué sabemos del Fibonacci? Sabemos que nosotros vamos a tener una tendencia y ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a predecir a dónde va a venir el retroceso de una tendencia. Entonces, ¿qué nos dicen todos? Lo trazamos desde este primer punto hasta el final del impulso. O sea, tenemos acá nuestro impulso y lo trazamos de principio a fin del impulso. Eso es lo que nos dicen, lo que nos enseñan. Entonces, bien, ¿qué hacemos? Vamos y trazamos nuestro Fibonacci. Y se ve muy bien. Trazamos nuestro Fibonacci y decimos, bien, seguramente va a venir o al 61.8, o va a venir hasta el 78.6, o va a venir hasta el 50. Entonces, bien. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Simple. Nosotros no sabemos cuál es el punto más efectivo. O sea, si bien el 61.8 es la regla áurea, puede venir a cualquiera. Entonces, ¿cómo podemos empezar a sacar provecho de este tipo de reglas? Simple. Empezando a experimentar. Por ejemplo, sabemos que los números más relevantes del Fibonacci son el 61.8 y el 78.6, como les expliqué en la clase pasada. ¿Qué tal si en vez de trazar el Fibonacci desde este impulso, lo trazamos desde el anterior? Bien, lo trazamos desde el anterior. Entonces, ¿qué pasa? Trazamos otro Fibonacci y acá tenemos dos. Acá se empiezan a mezclar los colorcitos. Yo les recomiendo siempre que el Fibonacci lo tengan en colores notables. O sea, que siempre lo tengan las líneas de distintos colores y no de un color monótono. Más que nada para evitar confusiones, para que sea más fácil estas cosas. Entonces, bien, ¿qué pasa acá? Ahora tenemos puntos que se cruzan. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los cruces de estos puntos? Simple. Por ejemplo, podemos agarrar y decir, bien, si sabemos que los números más importantes son el 61.8, el 50 y el 78.6, podemos ver en qué partes se cruzan estos puntos. Y por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Acá, si les marco esta zonita, ¿qué tenemos? Vamos a agrandar. Esta zonita es una zona que va entre un 50% y un 61.8. Miren cómo acá tenemos el 50, tenemos acá el 50, y acá tenemos el 61.8. Entonces, ¿qué hacemos? Trazamos una zona entre medio de esos puntos, porque sabemos que son dos puntos importantes. ¿Dónde podemos tener otro punto importante? Acá, por ejemplo, tenemos el 61.8 y el 78.6. Acá tenemos otra zona importante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Ya tenemos el cruce de números importantes. Lo que podemos esperar es a una de estas dos zonas para empezar a buscar la entrada. O sea, miren lo sencillo que es, y es simplemente ir experimentando. O por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que el precio
ya nos dio nuestro retroceso y empieza a caer. Vamos a ponerlo así. Así. Bien, supongamos que ya empezó a caer. Entonces decimos, bien, ¿hasta dónde puede caer? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos hasta dónde puede caer? Podemos trazar, en vez de trazar un Fibonacci desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, ¿por qué no trazamos desde el inicio del retroceso hasta el final del retroceso? Por ejemplo, sabemos que esto es un impulso. Y sabemos que todo este otro, todo esto es un retroceso. Entonces, ¿por qué en vez de trazar de impulso a retroceso, no lo trazamos así? Entonces vamos a experimentar y lo trazamos. Y nos da los puntos para abajo. Ahora, ¿cómo podemos saber hasta dónde puede llegar? Simple. Buscamos los puntos que ya les mencioné antes. El 127, por ejemplo, que lo tenemos acá. Acá tenemos el 127 y acá tenemos el 161.8. ¿Qué podemos hacer con esto? Y, por ejemplo, podemos buscar un soporte y resistencia y entrar acá en una compra. En vez de seguir la tendencia, podemos operar la contratendencia. O sea, hasta acá vamos bien, hasta acá más o menos va a quedar claro el hecho de trazar distintos tipos de Fibonacci para buscar distintos tipos de puntos. Sí, sí, está bastante claro. Yo voy entendiendo de a poco y creo que hoy entendí más todavía de lo que ayer. Genial, genial, realmente genial. ¿Sabías, Nacho? ¿Sí? Yo tenía una duda siempre con los puntos, porque cuando decías 88.6 o así, yo buscaba únicamente 88.6 y decía, no, es que esos no existen. Solo está el 88.60, 78.60 y así. Por eso fue que yo no dejé de lado todo lo que era el Fibonacci y dije, no, pues no lo entiendo. Y ahorita que ya estoy viendo, digo, ven, pues era igualito. Y llegué a ver varias cosas así en gráficos, pero decía, no, este no es el punto que él me está diciendo. Y nunca pasaba, por ejemplo, análisis que yo hacía. Y decía, no, pues, ¿qué tal si lo paso? Y luego me dicen, reprobado, a la verga, ¿no? Y me saca del grupo. Te vamos a echar del grupo, amigo. Pero ahorita estoy viendo y digo, chale, estoy bien, güey. O sea, oportunidades que vi así, solamente por la duda de no preguntar. Y ahorita lo estoy viendo ya claramente, como dice este Sergio, ya aprendí más ahora sí, completo. Genial, realmente me alegra que va más que nada poder aclarar estos términos, porque es que, chicos, yo, dentro de todo, a diferencia de otros traders, muchos traders pueden centrarse en distintas metodologías. Hay, como ya les expliqué, hay muchas metodologías. Hay gente que le gusta usar una cosa, hay gente que le gusta usar otra, y cada trader es independiente. Yo me considero un trader áureo, y ser un trader áureo significa saber manejar el Fibonacci de distintas maneras para buscar los mejores puntos. Y hay muy pocos traders áureos, o sea, hay muy poca gente que hace trading áureo, porque no lo saben hacer porque nadie lo enseña bien. ¿Sabes? Como les dije, les enseñan, sí, de inicio a final de impulso y listo. Y a mí me pasaba cuando empecé que era, sí, pero ¿dónde entro? ¿En el 50%? ¿En el 61%? Y te decían, y bueno, busca un patrón de velas, te decían, por ejemplo. Y bueno, esperás el patrón de velas y todo eso, y al final es mucho más fácil. Es buscar zonas de confluencia. ¿Por qué? Porque son razones áureas, son razones universales, reglas que no se rompen normalmente. O sea, realmente aprender a trazar Fibonacci de distintas maneras te da zonas muy buenas. Ahora, Marito, justito que tocaste ese tema, quiero aclarar una cosa. Yo cuando digo un trade, o sea, cuando yo les digo, por ejemplo, entran en la zona de 127.800 y 127.803, por ejemplo, yo no lo digo del Fibonacci, sino del precio. La zona que yo indico es la zona del precio. Pero la zona del precio está dentro del Fibonacci. Por ejemplo, vamos a un ejemplo así. Supongamos que yo les digo, bien, vamos a entrar acá, entre el 50 y el 61. Entonces,
Marco el cuadradito y digo, bien, la zona de entrada es entre el 127.777, que está acá, acá, y el 127.885. Pero es la zona del precio, no la del FIBO. Claro, eso por las dudas, por si no hay alguna confusión. Eh, bien, ahora, esto da zonas realmente efectivas. Simplemente es ir buscándolas. Y con respecto a lo que decía justo Mario, no está mal mandar un análisis y equivocarse. Ah, chicos, todos en el trading nos vamos a equivocar. Es imposible que haga el 100% de las entradas. Eh, creo que es mejor si pueden. ¿Y las entradas a qué tiempo las haces? Para binarias a 5 minutos. En lo que es Forex, por ejemplo, en este caso, lo que podría buscar en Forex sería buscar una compra, por ejemplo, acá en este punto. Mínimo hasta el inicio del impulso. Ahí está. Podría buscar acá una compra, por ejemplo. Pero si es para binarias, opero mucho a 5 minutos. Porque te da menos cantidad de entradas que a un minuto, pero son más efectivas. Y el gráfico de 5 minutos cumple muy bien las zonas de Fibonacci. Bien, por ejemplo, otra, es más, ya les indico este movimiento, que quiero que lo practiquen mucho y que lo vean realmente porque es muy bueno. Yo les expliqué ya la clase pasada cómo usar la extensión de Fibonacci. Entonces, bien, nosotros supongamos este caso. Quiero hacerlo al revés. Tenemos nuestro impulso. Y vemos que nuestro retroceso tiene esta formita. Bien, vemos que nuestro retroceso tiene esta formita. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Simple. Cuando el retroceso viene de esta manera, vamos a trazar una extensión. Como sabemos, del inicio al final del impulso y luego al final del retroceso. Sabemos que la extensión tiene 3 puntos. Entonces, inicio, final y al retroceso. Y miren cómo nos despliega zonas hacia abajo. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas zonas? Simple. Podemos ahora sí, cuando ya trazamos este fibo, podemos trazar ahora sí del inicio hasta el final del impulso. Por ejemplo, es una manera de trazarlo. Entonces lo trazan así el fibo normal. Y miren cómo acá también cruzan las zonas. Por ejemplo, acá hay 2 puntos muy fuertes. ¿Cuáles son los 2 puntos muy fuertes? El 61.8 y el 161.8. Yo normalmente lo que hago es buscar estas zonas. Buscamos estas zonas para la posible reacción del precio. Entonces, por ejemplo, acá en esta zona podemos entrar en una compra tranquilamente. Y lo mejor es que estas entradas son muy buenas. O sea, a ver, vamos a hacer algo. Acá no la tengo la entrada del oro, pero me gustaría ver si la tengo. Voy a sacar esto. Bien. Por ejemplo, ¿dónde está la entrada del oro? Bien, acá tienen un análisis que hice yo hoy, que es la señal que mandé al grupo, que es de binarias. Entonces, bien, ¿qué podemos ver acá? Les voy mostrando. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un impulso. Lo voy a poner así con celeste. Todo esto es un impulso. Un impulso bajista. O sea, va hacia abajo. Todo este movimiento. Ahora bien, después tenemos un retroceso. Y miren cómo acá, lo que hice yo fue sencillo. Tenía acá este movimiento. Como una N tenía. Entonces, ¿qué hago? Trazo la extensión. Trazo la extensión tal como les enseñé. La trazo desde el inicio
hasta el final del impulso, final del retroceso, y miren cómo acá nos fue dando, nos dio esta zona de choque, en la que se chocó el 88.6 del FIBO con el 200% del FIBO de la extensión. Esta fue la zona que usamos de entrada. Esta fue la zona de entrada. O sea, no había otra ciencia, simplemente usamos esta técnica. Trazar Fibonacci de distintos lados. Y así puedo darles muchísimos ejemplos que vemos día a día en nuestras operativas. O sea, realmente no es una ciencia esto, es práctica. Es practicar en el pasado y decir, bien, ¿en qué puntos reaccionó? El precio le gusta más reaccionar en el 161 y si trazamos una extensión el 100%. Son distintas maneras y cada uno acá le pone su salsa, digamos, su toque especial. Lo que hace, lo que genera su rentabilidad en sí. O sea, es simplemente esto. No, no hay que matarnos la cabeza. La técnica de Fibonacci no es difícil. Solo que la gente la hace difícil. ¿Y por qué la hace difícil la gente? Porque no sabe explicar. No, simplemente le dicen, bien, ¿cómo se traza un Fibonacci? Inicio a final de impulso. Por ejemplo, voy a mostrarles en un gráfico. Es más, ahora el mercado de binarias está cerrado. Me gustaría mostrarles en un gráfico un minuto, pero bueno. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Quiero agarrar un gráfico medianamente claro. Uf, y pensar que me perdí esta entrada hoy. Es más, esta entrada se la iba a mandar y no sé por qué no la mandé. Estaríamos recontra positivos. Todas las entradas que mandé están en positivos, chicos. Esta entrada es de la semana pasada. Vamos, la verdad, muy pero muy bien. Bien, eh, volviendo al tema. Quiero ver dónde puedo aplicar lo que les digo. Eh, bien, acá. Miren esto. Es un gráfico del GBP-CAD. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un impulso y un retroceso. ¿Qué podemos hacer acá? Vamos a trazar un Fibonacci desde el impulso hasta el retroceso. Trazamos un Fibo. Bien, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos buscar una buena zona? Simple. Vemos que acá, miren con la forma que viene el retroceso. Miren, el retroceso viene haciendo esto. Baja, retrocede, baja, retrocede, baja. Esta es la forma que está haciendo el retroceso, miren. Baja, retrocede, baja, retrocede, baja. ¿Cómo podemos deducir hasta qué punto puede llegar? Simple, lo que les expliqué antes. Podemos trazar un Fibonacci en el último retroceso, desde acá hasta acá. Usando únicamente el ejemplo que les mostré antes. Desde acá hasta acá. Entonces trazamos ese Fibonacci y nos da zonas para abajo. Y miren cuánta casualidad, ya que acá en esta zona tenemos el 61.8 y el 161.8. Miren qué hermosa zona. Dos puntos magníficos para lo que es entrar al mercado. Entonces sabemos que acá tenemos una linda zona de confluencia. ¿Qué más podemos buscar? Por ejemplo, podemos buscar soportes y resistencia, podemos buscar algún que otro detalle. Miren cómo acá este punto fue cumplido antes como soporte y resistencia también. Lo cumplió acá, lo cumplió acá. Estamos hablando de que es un punto muy bueno para entrar en una compra. Entonces, no sé si logré darme a entender en lo fácil que es ir trazando distintos Fibonaccis para buscar zonas de entrada. O sea, esto simplemente es prueba y error.
No hay otra manera, chicos. Yo no les puedo resumir su proceso. Yo les puedo decir cómo hacerlo, pero simple. De ahí el resto es pura prueba y error, prueba y error. O sea, lo hacen, se equivocan, lo hacen, se equivocan, lo hacen, se equivocan, lo hacen, aciertan. Y ya les queda, ah, listo, tengo que buscar que se crucen este punto y este punto. Entonces, ahí es donde le empiezan a agarrar la mano al Fibonacci, a buscar zonas, no puntos. Porque con un 61.8 no hago nada, sinceramente. O sea, no hago nada diciéndote, che, mira, vas a esperar a que venga el 61.8. Porque muchas veces no lo hace. O sea, muchas veces termina rompiendo o reacciona en otro punto. Y no te da la entrada que vos querés. O te dicen, por ejemplo, entrar en el 61.8 y poner stop loss muy abajo. Cosa que sabes que, no sé, si no cumple el 61, te cumple el 80, por ejemplo. Y esa no es la idea. La idea es que te cumpla la zona que querés. Yo les quiero dejar con una frase que, es más, escuché muchos traders diciendo que en realidad no importa. Y es por eso que con más ganas se las comparto. Eh, no, 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 en trading no existe nada mejor que ser preciso. No existe nada mejor que ser preciso y encontrar los puntos exactos de reacción. Vamos a esperar, a hacer así. En el trading no existe nada mejor que ser preciso y tener el punto exacto de reacción. Para Forex capaz que no tanto, pero les puedo decir, bueno, acá no hay muchos chicos que estén hace tanto tiempo conmigo, pero sí, por ejemplo Julio, Mario, que son con los que más laburamos juntos, lo pueden decir, el que hizo opciones binarias, tenés que encontrar el punto exacto en el que reacciona el precio. No te sirve que reaccione más abajo o más arriba. No te sirve porque perdés, estás jugando en contra del tiempo. Entonces para binarias es diferente, digamos. Entonces tenés que encontrar el punto exacto, el punto preciso. Y cuando haces binarias, binarias es el mejor entrenamiento para Forex. Hacer binarias constantemente te entrena para Forex. ¿Por qué? Porque pasás de encontrar el punto exacto a temporalidades bajas a encontrar el punto exacto en temporalidades altas y agarrar el movimiento más fuerte. Así que bien, nos queda menos de un minuto. Les agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. Espero que hayan quedado todos claros los conceptos. Van a poder repasar la clase, que la voy a subir apenas la terminemos. Así que nos estamos despidiendo, equipo. En serio, muchas gracias por haber participado en la clase. Nos estamos viendo el día jueves con la clase 11, que va a ser un poco sobre gestión de riesgo. Nos vemos, equipo.